derecha e izquierda, militares, socialdemócratas, socialistas han pasado y todos tienen el mismo resultado. Malos gobiernos. Gobiernos que frente a la economía, porque el señor Macri, cuyo aval era que, bueno, la derecha, que tú sabes que la derecha piensa en términos económicos, un desastre. Ahora, la crisis económica argentina es la que produce esto. Sí. Campanada para los que tienen situaciones parecidas, porque la situación de Ecuador, que ya vamos a hablar, es parte también de este conflicto, porque quien gobierna en Ecuador no es el señor Correa, al cual acusaron de la muerte del señor Villavicencio. No, ahí gobierna Lazo. Lazo llegó en medio de una situación contra el correísmo, se coló ahí con el indígena aquel, ¿te acuerdas? Banquero, no sé qué cosa, Brasil, y ahora el país es víctima del narcotráfico. Correcto. Pero vamos a meternos un ratico con esta discusión sobre el Estado. El Estado moderno tiene que ser un Estado eficaz, gerencial, productivo, con una visión sobre la sociedad armoniosa, porque tiene fines productivos para que la gente viva bien. Ahora, el Estado ideologizado, el Estado propiedad de un sector de la sociedad o de una idea, ese tiene limitaciones para entender la realidad social, porque la realidad pasa por lo que yo creo. Correcto. ¿Ves? La manera, las comunas, todo eso. Bueno, no, la sociedad no es eso. Tú estás llevando a la sociedad una cosa que te conviene a ti, pero la sociedad tiene magallaneros, juegos de bowling, caraquistas, una cosa horrible que se llaman los caraquistas hay, y hay partidos, en Venezuela hay como 50 partidos. Esa diversidad, cuando tú tienes un pensamiento que yo soy el upa de la cosa, es muy difícil, porque la ahogas. Son dos cosas, mi chico, a ver. Tenemos que dar una profunda discusión sobre el Estado, el papel del Estado y la refundación del Estado que la plantea Chávez cuando habla de refundar la República y se plantea la construcción de la Quinta República. Lo que pasa es que ese Estado, a su vez, va dirigido por un gobierno. Y el problema de fondo, ni siquiera cuando tú ves la Constitución del 99, cuando tú ves lo que soporta el Estado venezolano, mira, son unas reglas de juego que, si se quieren, son válidas para desarrollar una democracia de amplitud. Incluso la pluralidad política se contempla en el texto de nuestra Constitución. El problema es que como el gobierno, que se tiene que encargar de que el Estado vaya unido y atado al cumplimiento de la ley de la Constitución, el gobierno es el que se deforma. Pero también yo quiero meter otro elemento a discusión en la ecuación. No es que nada más hemos tenido malos gobiernos y gobiernos que se desdibujan y que se van a lo ideológico, entendiendo que la tecnología, que la evolución, no nada más de la especie humana, sino de la civilización, nos lleva a repensar en que ya los modelos no pueden ser ideológicos y dogmáticos, sino que tienen que ser flexibles. Digitales. Son digitales y flexibles, además, Así porque es. Humanos y digitales. la misma tecnología impulsa a que las necesidades del ser humano crezcan y se hagan más evidentes cada día. Entonces, el gobierno es el que se desdibuja. Pero yo le pongo otra ecuación. Imagínate que ahora las luchas por el poder se han hecho intestinas. Antes llegaba un presidente, bueno, usted tenía que esperar 5 años para sacarlo. El problema es que hoy se monta un presidente y a los 5 días ya empieza el plan para sacarlo. Y hay algo que no estamos contemplando. ¿En qué momento los presidentes se dedican a gobernar el país si desde el día 1 lo que tienen que hacer es pelear contra todo? Para que no lo tumben. Para que no lo tumben. Venezuela tiene 25 años en esta confrontación. Y si nos venimos más cercanos, por ejemplo, Chávez en sus últimos años, ya no estaba, ni siquiera podía gobernar porque ya la confrontación se hacía más cruda. Y Maduro, no estoy haciendo apología a Maduro, no estoy haciendo apología al chavismo, no intento defender con lo que voy a decir, pero Maduro desde el día 1 que ganó en el 2013 hasta hoy, lo único que ha tenido es dedicación a ver cómo mantiene y sostiene el poder, porque obviamente la conspiración y obviamente las acciones de una oposición también han sido agresivas. Entonces, la gran pregunta, vamos a la reflexión, ¿en qué momento se dedican a gobernar? Pero fíjate, para plantearte un tema antes que se me vaya, Joel, fíjate, Chávez llega en un momento en que el Estado venezolano necesitaba cambiar, ser menos presidencialista y más eficaz, porque el petróleo se lo pedía. O sea, el petróleo exigía una gerencia como la que teníamos, no como la que apareció, la mutación que apareció después. Fíjate que en el año
en que empieza a caer, según Asdrúbal Batista, la economía es en el 77, que íbamos así, desde Gómez hasta nuestros días, y empieza a caer, que es poco después de la nacionalización petrolera. Eso tiene que ponerte a pensar. Claro. Pero fíjate un problema, en vez de construir un Estado moderno para la economía, para la gente, para la sociedad, que era lo que reclamaba la crisis, Chávez hizo el Estado más centralista de la historia venezolana. No solo el más centralista, el más grande. Es decir, una de las cosas que planteó el presidente Chávez en su campaña es que aquí habían 30 y pico de ministerios y que con 12 eran suficientes. Y luego de esos 12, que en el inicio del gobierno funcionaron, bueno, ahora tenemos no sé cuántos ministerios, vicepresidencias, institutos autónomos. Es decir, el Estado se hizo extraordinariamente pesado, es paquidérmico, es un dinosaurio. Y los estados modernos está comprobado, tienen que ser estados modernos pequeños, estados modernos ágiles, estados modernos descentralizados, estados que permitan que los alcaldes, que los gobernadores tengan verdadera autonomía, tengan la posibilidad de desarrollar políticas acordadas con el gobierno central, por supuesto, pero tenemos que ir a esa discusión. Nosotros tenemos que repensar que la reelección siempre le causó daño a Venezuela, aun cuando no era indefinida, porque los segundos gobiernos, tanto de Pérez como de Caldera, fueron nefastos para la nación. Y entonces, yo sugeriría, por ejemplo, al propio presidente Maduro y al PSV, busquen la alternabilidad dentro de ustedes mismos. ¿O es que el presidente Maduro va a tener que ser presidente por secula seculorum? ¡Ay, ay, ay! El diputado Cabello pudiera ser candidato presidencial. ¡Ay, ay, ay! Dios Vamos al mío, corte, bueno, que ya. Joel se metió en Se acabó la Honduras. calma, se acabó la calma. Se acabó